Padre, te agradecemos este tiempo, te agradecemos tu misericordia, te agradecemos tu presencia en este lugar. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra implantada por la cual podemos recibir vida y conocerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues seguimos con el tema de Efesios. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. Vamos a ver el punto número 1, se le llama la verdadera circuncisión. El punto número 2 que vamos a ver es el propósito de la ley. Y el punto número 3 es la ciudadanía del cielo. Esas son las tres cosas que vamos a ver en estos poquitos versículos. Y vamos a entrar en materia, ¿qué te parece? Vamos a empezar leyendo versículo 11 del capítulo 2, dice: Por tanto, acuérdate que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, ¿qué significa eso? Gentil quiere decir una persona que nació siendo no judía, o sea, no tiene descendencia judía, ¿sí? Ascendencia judía. Y en cuanto a la carne quiere decir que no naciste judío. Dice, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. La circuncisión, ustedes saben que para los judíos era una señal de que ellos habían entrado en pacto con Dios. Toda la persona nacida dentro del pueblo de Israel, a los 7 días se le tenía que circuncidar, y era obligatorio circuncidar a todos los varones, y esa era señal de que ellos eran herederos de todas las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, la circuncisión, es decir, los judíos llamaban incircuncisión a la gente no judía, a eso se refiere. Y luego dice aquí, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, alguien físicamente, un sacerdote, cortaba el prepucio del bebé, ¿sí? Y ese pedacito de carne se desechaba, y eso le era contado como que la persona era elegida dentro del pueblo de Dios, era admitida, pues tenía herencia en esa parte, ¿no? El versículo 12 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver la circuncisión de aquel entonces con nosotros? Porque eso es lo relevante. Porque sabemos que aún hay ahorita judíos que están circuncidados, pero la Biblia habla de una circuncisión no hecha de mano, como dice aquí. Hay una circuncisión que es en Cristo, una circuncisión espiritual. Y para empezar a entender esto, vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 25. Romanos capítulo 2, versículo 25. Presta atención lo que dice aquí. Aquí está Pablo hablando de que los judíos se creían mucho porque ellos habían sido circuncidados. Entonces ellos presumían de que ellos eran pueblo elegido de Dios. Entonces Pablo les está hablando a esta gente que presumía y se hacía más orgullosa de sí mismo que la otra gente. Entonces el versículo 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, está diciendo, qué bueno que estás circuncidado, judío, pero realmente te aprovecha la circuncisión que tienes si sigues todos los mandamientos de Dios, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo. Y si no lo sigues, entonces haz de cuenta que no estás circuncidado. Es lo que le está diciendo Pablo a esta gente, ¿sí? El siguiente versículo dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es una pregunta. Es decir, si una persona que no nació judía empieza a seguir los mandamientos de Dios y nunca fue circuncidada, Pablo les está diciendo, esa persona se distingue como circuncidada aunque no lo sea. ¿Sí tiene sentido eso? ¿Ok? Bueno, el siguiente punto es
el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Le está diciendo al judío que se la da de muy acá, y le está diciendo a la persona que se la da de muy acá y que tiene circuncisión, que la persona que cumple la ley, aunque sea incircunciso, lo va a condenar a él, diciéndole: yo me distingo de ti porque yo sí sigo a los mandamientos de Dios y tú no. Entonces la circuncisión de esta persona le es tomada por incircuncisión, ¿sí? 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, aquí está diciendo que hay una circuncisión que no es de la carne, o sea, que no es física. Hay una circuncisión que es espiritual, que no se ve a simple vista. Hay una circuncisión que está dentro del corazón de la persona y que viene de Dios. Es decir, una persona que naturalmente es impulsada a realizar la voluntad de Dios, está expresando con sus acciones la circuncisión que tiene en su corazón. ¿Okay? Distinguidamente de la persona que nació étnicamente judío, que tiene la circuncisión y que no sigue ningún mandamiento de Dios o que parcialmente lo sigue. Ahora, para que quede más claro este tema, vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Fíjate lo que dice. Está hablando de Jesús. Nosotros somos circuncidados en Jesús, a eso se refiere. Dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando tú renunciaste a tu vida de pecado, en ese momento dice la Biblia, por este versículo, que tú estás recibiendo una circuncisión en Cristo. Al tú desechar y decir: yo no quiero esta vida, yo quiero a Cristo, tú estás en ese momento recibiendo una circuncisión del corazón. ¿Okay? Y esa circuncisión está relacionada con Cristo. Ahora el versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Entonces, cuando tú renuncias a tu vida, ¿qué dice Jesús? Dice: el que pierda su vida, ¿qué? La ganará, ¿va? El que pierda su vida la va a ganar. Y el que quiera su vida, dice que la va a perder, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros entendemos ese pasaje. Si tú quieres seguir tu vida sin tomar en cuenta a Dios en nada de lo que de tus decisiones, entonces tú vas a perder tu vida. ¿Ok? Pero si tú pierdes tu vida y se la entregas a Cristo y le dices: tú eres mi Dios y mi Señor, entonces vas a ganar la vida. A eso se refiere. Si tú sigues incircunciso y haciendo las cosas que hacen los incircuncisos, vas a perder tu vida. Pero si tú te circuncidas con la circuncisión de Cristo, vas a ganar tu vida. ¿Ok? Eso significa la verdadera circuncisión. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok. Bueno. Vamos a continuar en el capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer el versículo 14 al 18. Dice, este punto que vamos a ver ahorita es el propósito de la ley. Hay muchos cristianos que hablan de la ley como si la conocieran, ¿no? Es que eso es de la ley, o eso es de la gracia, ¿verdad? Entonces hay muchos cristianos que citan la ley, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cuál es el verdadero propósito de la ley.
para que nos quede claro a todos, ¿verdad? Dice, porque Él, o sea, Jesús, es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Antes de explicarte el tema de la ley, fíjate que la controversia ahí era cuando Jesús ascendió y se fue al tercer cielo con el Padre, dejó a Pedro y dejó a todos los apóstoles no encargados. Dice, ahí les encargo, ¿no? Ahí les encargo el changarro, o al rato regreso, ¿sí o no? Entonces, estos compas estaban confundidos porque ellos empezaron a trabajar con el pueblo judío y nada más le predicaban la salvación a la gente que era de su nación. Pero Dios tenía otros planes, levantando a Pablo y confundiendo un poquito a Pedro, porque Pedro se resistía a ir a predicarle a gente que no era judía. Es decir, haz de cuenta que si Jesús hubiera sido mexicano, tú hubieras querido que nada más la salvación era para los mexicanos. Y si Jesús tuviera, y si de alguna manera el Espíritu Santo te diría, ¿sabes qué? Vete allá a Asia a predicar, o vete a Estados Unidos o a otra nación. Los Pedro y los apóstoles no querían hacer eso. Ellos entendían que la salvación nada más era para su pueblo. Entonces siempre hubo en el tiempo de los apóstoles una fricción entre la gente que nació judía y la gente que no era judía, porque la gente que nació judía decía, hey, pero es que Dios es de nosotros, ¿por qué lo vamos a compartir con ellos? ¿Me entiendes? Y la gente no judía se sentía menos, ¿me entiendes? Como relegado. Entonces los judíos empezaban a presumir sus linajes y todo ese tema que traían ellos arrastrando, y también algunos de ellos presumían que eran circuncidados comparativamente con la gente que no era judía. ¿Ok? Entonces hasta ahí estamos entendiendo por qué. Y aquí Pablo nos está corriendo las cortinas del que el propósito de Dios, el propósito de Jesús, era derribar la barrera que separaba a un pueblo y otro, para que esa barrera, una vez derribada, se hiciera un solo pueblo, sin distinción de etnia ni de raza, porque todos somos cuerpo de Cristo. Tú eres tan valioso como Pedro, ¿me entiendes? Tú eres tan valioso como el apóstol Pablo. Ese es el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, habiendo hablado de eso, vamos a Colosenses capítulo 2 otra vez. Vamos a ver el versículo 14 y el 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Fíjate. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, bueno, aquí ya estamos hablando de cosas de rituales, ¿no? Pero lo vamos a leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ok? Bueno, el propósito de la cruz, la ley se termina en la cruz. Y vamos a leer el siguiente versículo y ahorita lo explicamos, para no adelantarme. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29. Fíjate. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29.
Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, la ley era como un cerco en donde a veces tú cuando estás entrenando a un bebé, lo pones en un corralito, no sé si los has visto, ¿va? Pero tú quieres que el bebé, pues sabes que en el corralito pues le puede pasar algo, ¿va? Pero le puede pasar algo controladamente. Entonces el propósito de la ley era hacerle un cerco al ser humano, para que el ser humano dentro de ese cerco estuviera a salvo de la maldad de él mismo y de otros. Y de tal forma que si ese ser humano se salía de ese cerco, pues ese ser humano corría el riesgo de dejar de existir. Como le pasó al pueblo de Canaán. ¿Qué le pasó al pueblo de Canaán? ¿Qué le pasó al pueblo de Sodoma y Gomorra? Su maldad subió a tal nivel que Dios ya no pudo detener su mano y tuvo que juzgar a esos pueblos. Entonces, el propósito de la ley es que era un confinamiento para el ser humano. 24, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo quiere decir como una nodriza, como alguien que te acompaña cuando estás chiquito para que vayas creciendo, ¿no? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Okay? Entonces concluimos pues que Cristo al momento de la cruz le puso fin a la ley. Y le puso fin a la ley porque ya no era necesario estar amarrando o tener cercado al ser humano, porque el ser humano ya era circunciso de su corazón. ¿Entiendes? Entonces, una vez que tú eres circunciso de tu corazón, no necesitas un cerco. ¿Entiendes? Naturalmente se te da hacer la voluntad de Dios. Y si no lo haces, fíjate bien, a lo mejor tú dices, carnal, pues la neta yo no soy tan acá y no cumplo todos los mandamientos de Dios. ¿Sí? ¿Sabes cómo saber si estás circuncidado o no del corazón? Pon atención, fíjate bien. Después de que pecas, después de que hiciste lo malo, ¿sientes que la regaste y deseas regresar el tiempo para haberlo no haber hecho? Si ese es tu caso, lo más probable es que ya estés circuncidado de tu corazón. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque antes de que conocieras a Cristo, hacías eso mismo y no sentías eso. Sentías un placer de hacer ese rollo. ¿Sí me entiendes? Entonces, la manera que tú peses, si ya estás circuncidado del corazón, aunque no seas perfecto, es ese. ¿Ok? ¿Alguien se identifica con eso? Okay. Entonces, todos estamos, los que sí nos estamos circuncidados. Yo la riego también, como tú, carnal. A veces digo, ching, otra vez este rollo. Pero me gustaría regresar el tiempo y decir, ok, lo voy a hacer mejor ahora. Y eso, la Biblia me dice que eso significa que yo estoy circuncidado de mi corazón. Entonces, la ley se terminó cuando Cristo fue crucificado, por esa razón. Ahora, la ley de rituales y sacrificios, ¿verdad? La ley de rituales y sacrificios fue anulada completamente, pero la ley moral de Dios está activa y vigente. Lo voy a repetir. La ley moral de Dios está activa y vigente, es decir, amas a tu prójimo como a ti mismo y amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso está activo, ¿sí? Eso no se ha cancelado, ¿sí? Pero que tú vayas a hacer un sacrificio, que tú te vayas a circuncidar, de que hagas un voto, de que hagas todo ese rollo, eso está cancelado, ¿sí? Pero los mandamientos morales de Dios no están cancelados,
¿ok? Entonces el propósito de la ley era acercarnos a Dios, cercarnos y acercarnos a Él para que Él pueda salvarnos. Otro de los propósitos de la ley, no vamos a leer ese versículo por el tiempo, pero el propósito de la ley es hacernos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque tú cuando llegas a un país, si cruzas la frontera, allá tienen leyes diferentes de acá, ¿verdad? Entonces, el propósito de una ley es hacerte saber qué puedes y qué no puedes hacer. Pero si no hay ley, ¿cómo vas a saber? Entonces, la misma Biblia te dice que ese es uno de los propósitos también de la ley, ¿ok? Y que también la ley no está diseñada para que nadie la cumpla, para que alguien la cumpla, pues. La ley está diseñada para que ese checklist, ¿sí? Imagínate que llegas a una inspección y cuando te inspeccionan, te hacen un examen de tu vida a ver si tú cometiste una falta en tu vida. Y con la primera palomita que hayas cumplido de falta, en ese momento el juez te cae. ¿Y cuál es la función principal de un juez? La función principal de un juez es ser justo. ¿No sería justo que después de que tú cometieras una transgresión fueras castigado en ese mismo segundo? ¿Sería justo o no sería justo? La justicia es que cada quien reciba su merecido. Entonces, el propósito de la ley es que nosotros, al ser comparados con la ley, digamos, sí, yo no lo armé, yo no cumplo con las características de alguien que tiene el requisito para entrar al reino de los cielos. Entonces, el propósito de la ley es, diga, ching, pues yo ya la regué. Entonces tienes que voltear y decir, pues alguien me tiene que ayudar, porque yo no la estoy armando. Entonces, cuando volteas, ves al Salvador y lo ves el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque Él cumplió todo lo que tú no podías cumplir. Y dice la Biblia que cuando tú le entregas tu vida a Él, Dios te endosa como un cheque en blanco la vida de Él para ti. Él te trata a ti como si tú hubieras vivido la vida de Cristo. ¿Simón? Fíjate, y a Dios se le ocurrió una locura, que es lo que vamos a ver ahorita. Se le ocurrió la locura de hacernos, fíjate, a mí me impresiona esto. Fíjate, antes de que creara todo el universo y todo el mundo, a Dios se le ocurrió algo. Se dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dijeron a sí mismos, dijeron, vamos a hacer una criatura y a esa criatura la vamos a tratar como si fuéramos nosotros. ¿Cómo ves? Eso es una locura. Esa criatura la vamos a elevar a un estado de nuestra familia. Es decir, esa criatura la vamos a tratar con la bondad y la misericordia y el amor que nos tenemos entre nosotros. ¡Aleluya! Esa es la locura que se le ocurrió a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer esa locura? Pues vamos a crear a alguien a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué significa eso? Que nos puedan imitar a nosotros, que puedan imitar nuestro amor, que puedan imitar nuestra misericordia, que puedan imitar nuestra bondad, nuestra templanza, nuestra justicia, todo eso. Eso es lo que queremos. Y lo vamos a poner a gobernar en la tierra. Y ahí va. Crearon a Adán y a Eva y los pusieron a gobernar. Y quién sabe cuántos años pasaron cuando entró la serpiente. Y todavía la serpiente hizo caer a Eva y Eva cayó y Adán cayó, y todavía el Padre dijo, no hay bronca, ya estaba contemplado este rollo, para mayor gloria de nosotros, a pesar de que ellos debieran de haber recibido un juicio eterno como Satanás y sus ángeles. De todas formas los vamos a levantar y los vamos a poner a nuestra casa como si fueran nuestra familia. Esa es la locura que se le ocurrió a Dios. Y sabes una cosa, a Satanás no le cabe en la cabeza ese jale, porque él cuando se vio dijo, yo soy el más hermoso de toda la creación de Dios, yo debería ser tratado como Dios pensó tratarte a ti. ¿Me entiendes? Yo debería ser honrado con la honra que Dios te va a dar a ti. Yo debería ser
el gobernante, como Dios nos va a hacer a nosotros, reyes y sacerdotes, que ya nos hizo. Y dice la Biblia que vamos a reinar juntamente con Él. Entonces, esa es la locura que se le ocurrió a Dios. Y el diablo lo que quiere es que tú no creas eso. ¿Entiendes? Por eso para Él es placentero que tú te sientas mal. Es placentero que tú digas, ¿sabes qué? No, yo no soy digno. Es placentero para el diablo tenerte bajo sus pies. Pero cuando tú entiendes estas cosas y empiezas a tomar el lugar que Dios te dio, empiezas a decir, sí, Señor, aunque inmerecedor de tu gracia, yo soy de tu familia. Aunque inmerecedor de tu gracia, a mí me tratas como tratas a tu hijo. Aunque inmerecedor de tu gracia, yo te doy alabanza. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La mecánica de cómo sucede ese tema, de que Dios nos hace su familia, lo hemos visto en el capítulo 1, ¿verdad? Que dice que Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo en hacerte parte de su familia. Después te justificó legalmente mediante Jesucristo. Y después te manda su Espíritu Santo dentro de ti para que desde dentro empieces a cambiar hacia afuera. ¿Me entiendes? La circuncisión de adentro te hace cambiar de adentro para afuera. ¿Sí? El mundo quiere que cambies desde afuera para adentro. Dios quiere que cambies de dentro para afuera. ¿Sí? Y vamos a leer el último versículo de esto. Vamos a leer Filipenses 3, 20 y 20. Fíjate que lo vamos a leer desde el 18 porque vale la pena contrastar contra la gente que es detractora de estas verdades, es decir, gente que está en contra de estas cosas. Vamos a leerlo desde el 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, fíjate bien, la definición de vivir en la carne es estar pensando en esta vida como si no fueras a ver a Dios después. Eso es estar en la carne, ¿me entiendes? Entonces hay gente que se burla de estos rollos espirituales pensando que lo que viven es lo único que existe. Y luego dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones de pie y le vamos a dar gracias a Dios? Aquí a lo mejor hay alguien que no haya entregado su vida a Cristo. Aquí a lo mejor hay alguien que haya dudado de estas verdades. Aquí hay alguien probablemente que haya pensado en su corazón, sí, escucho pero no entiendo, escucho pero no es para mí, escucho pero quién sabe qué onda, como muchos de nosotros en su momento también lo estuvimos pensando, ¿verdad? Entonces, déjame decirte una cosa. Cuando Dios llama es a su tiempo. Y a veces, aunque tú escuchaste, no dejes que se te pase el tiempo de cuando escuches las verdades de Dios.
Entonces, te voy a pedir que te arrepientas y que aceptes a Jesucristo como Dios y Salvador. Que le entregues esa área de tu vida con la cual estás luchando, y que si no sientes remordimiento de las cosas malas que has estado haciendo, que en este momento le digas perdón, porque las cosas que no se ven son más reales que las que tú ves. Las cosas escritas aquí, vistas en el futuro, son más reales que la realidad que tú experimentas todos los días. El dolor que tú sientes ahorita no es nada comparado con el dolor que se siente en el infierno. El sufrimiento que tú sientes ahorita no es nada comparado con las bondades de vivir como ciudadano del cielo. Las desilusiones y la falta de capacidad, a lo mejor de moverte, a lo mejor de valerte por ti mismo, no va a ser nada comparado con las bondades de Jesucristo en el cielo. Las situaciones terrenales son una distinción de que el mundo está caído y está mal. Pero a pesar de que en este mundo hay aflicciones, Dios extiende su mano y toma a los que son suyos, llamándolos y pidiéndoles que se arrepientan y que circunciden su corazón con la circuncisión de Cristo. Así que vamos a orar. Vamos a orar todos juntos. Ustedes repitan, yo oro, ¿sale? Señor Jesús, te doy muchas gracias por recibirme como tu hijo. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Sé mi Dios. Tú moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día, y vendrás por nosotros para darnos vida eterna. Te pido que me perdones. Recíbeme como tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso a los hermanos.